Hola, este es el tercer video de la lección 12 del curso de Introducción al Reconocimiento de Patrones, en donde revisaremos los últimos conceptos de redes neuronales profundas que queremos revisar en este curso. En los dos videos anteriores revisamos conceptos asociados a las capas de combinación y a las capas de activación, y en este video nos concentraremos en el concepto de normalización y las funciones de pérdida, en particular el error cuadrático medio y la entropía cruzada. En la estructura genérica de red neuronal profunda que hemos venido revisando, vimos que las capas de combinaciones se encargan de combinar los pesos con las entradas normalizadas que llegan a esta capa. Esto lo pasa a una capa de activación cuya función es introducir no linealidad en el proceso, de tal modo que no colapsen varias capas en una sola. No hemos hablado hasta ahora de la capa de normalización. Lo único que dijimos es que su tarea es asegurar ciertas propiedades probabilísticas o estadísticas de los vectores de entrada antes de la entrada de combinación. ¿Por qué hay que hacer eso y qué sentido tiene y cuándo hay que usarlo? Es lo que revisaremos ahora. Cuando vimos el caso de regresión lineal, vimos que la forma de la función de error podía variar abruptamente dependiendo de cuánto se distribuían los valores en cada componente del vector de entrada. Cuando dejamos que fueran muy dispersas las variaciones, prácticamente teníamos en una componente 1 y en la otra teníamos las entradas en valores alrededor de 1000, obtuvimos una función de error que seguía un patrón parecido al que estamos viendo en la imagen. Si vemos esto desde arriba, podíamos ver que si yo iniciaba, por ejemplo, el descenso de gradiente desde acá, los gradientes aquí apuntan exactamente en la dirección de la otra pared de la función de error, lo que conducía a que empezáramos a rebotar de un lado a otro. Si teníamos la tasa de aprendizaje correcta, ese rebote nos iba a llevar muy lentamente hacia el mínimo. Con tasas de aprendizaje normales, en estos casos patológicos, el descenso de gradiente diverge y los rebotes llevan el error a que más bien crezca al infinito. Lo que hicimos entonces para solucionar el problema fue normalizar las entradas, es decir, procurar que las entradas variaran en un rango de -1 a 1 o de 0 a 1. Usualmente de -1 a 1 es mejor para que podamos mantener los datos centrados en 0 y así evitamos los problemas que mencionamos anteriormente de asimetría positiva. Después de hacer esas normalizaciones llegábamos a funciones de error que sí nos permiten con el gradiente converger lentamente hacia el mínimo. La idea de la capa de normalización es permitir hacer eso, pero en todas las capas intermedias. Es decir, en la red neuronal tenemos acceso a las entradas directamente, que podemos normalizar a pie. Antes de presentar los datos podemos pasar un proceso de normalización. Sin embargo, entre las capas de una red neuronal no tenemos acceso a esa normalización y puede ser que tengamos mala suerte y que los pesos que estén aprendiendo una capa hagan que sus salidas estén mal distribuidas, o sea que algunas de las componentes tengan una varianza alta y que otras tengan una varianza baja. Eso es un problema difícil. Por otro lado, tenemos el problema de que puede ser que con el sesgo y el proceso de aprendizaje aparezca un valor medio que no estaba en la entrada, pero que aparezca ahí un valor esperado distinto de 0, lo que va a conducir a los problemas que vimos de asimetría positiva en la lección pasada. Entonces, lo que vamos a ver es la llamada normalización de lote o batch normalization, donde la idea va a ser utilizar el mini lote que estemos observando en el entrenamiento para hacer la normalización. ¿Qué es esto de mini lote? Recuerden que teníamos dos extremos. Teníamos el entrenamiento por lotes, en el que presentábamos absolutamente todos los datos para calcular el gradiente y hacer el paso de gradiente, pero tenemos el problema de que si el número de datos m en ese set de entrenamiento es muy grande, entonces el cálculo de ese gradiente va a tomar demasiado tiempo. Habíamos visto el descenso estocástico de gradiente, en el que de esa matriz
solo vamos a usar un dato que elegimos arbitrariamente para hacer una aproximación del gradiente y hacer el descenso. Sin embargo, cuando usamos solo un dato, ese cálculo de gradiente es bastante impreciso, y entonces vamos a usar un paso intermedio en el entrenamiento, que es usar mini lotes. Y esos mini lotes consisten en un segmento de este set de entrenamiento. Usualmente vamos a usar 128, 256, 512. Dependiendo del problema, este tamaño de mini lote va a variar bastante. Y vamos a calcular el gradiente utilizando solo esos datos. Con solo esos datos nosotros vamos a intentar normalizar. Esta idea se propuso en el 2014 y ha demostrado ser bastante efectiva, pues permite usar tasas de aprendizaje más altas al estar descendiendo sobre una superficie de error menos patológicamente deformada, como lo acabamos de ver en el ejemplo. Una idea súper importante de hacer la normalización, además en redes profundas, es que nos reduce un problema denominado desplazamiento covariado o covariant shift. Para entender qué es el desplazamiento covariado, usemos el diagrama que hemos venido presentando de la red neuronal profunda. Nosotros presentamos un mini lote a la entrada de la red, y en el proceso de propagación hacia adelante vamos calculando las salidas de cada capa, que son a su vez entrada de la capa que sigue, así sucesivamente hasta que obtenemos nuestros valores predichos. Con esos valores predichos vamos a calcular la función de error, que es el tema que sigue, y después vamos a empezar a retropropagar ese error. Cuando nosotros calculamos los valores de salida de este set de capas, usamos precisamente esta entrada, y considerando esa entrada nosotros calculamos que hay un gradiente que es el que vamos a usar para hacer el descenso de gradientes. Sin embargo, el proceso no termina ahí. En la retropropagación vamos a pasar hacia adelante y vamos a cambiar también los pesos de esta capa. Eso quiere decir que lo que aprendió esta capa inicialmente, en realidad le estamos cambiando lo que en el futuro, con exactamente este mismo mini batch, esta capa vería. Es decir, al nosotros en el proceso de optimización estar cambiando estos pesos, la misma entrada X, esta capa la va a ver diferente después de un proceso de optimización. Y a eso le decimos desplazamiento covariado. O sea, las entradas se están desplazando en el proceso de aprendizaje, lo que hace que lo que esta capa está aprendiendo, en realidad los ajustes en las capas anteriores lo van a deshacer un poco. Y entonces la idea de la normalización es que si nosotros por lo menos logramos que estos datos mantengan su distribución probabilística o su distribución, con qué media y con qué varianza tienen, los cambios que van a ver estas capas se minimizan un poco. O sea, los cambios que ve esta capa debido a los ajustes que se hagan en capas anteriores se van a reducir, lo que acelera el entrenamiento. ¿Cómo podemos hacer esa normalización? Esta normalización, como les comenté hace un momento, vamos a hacerla por mini lote, o sea, vamos a considerar todos los datos que estén en un mini lote y lo vamos a hacer componente por componente del mini lote. Por decirlo así, si tenemos la componente 2, vamos a sumar de todos los datos de entrenamiento la componente 2. Recuerden que tenemos nuestra matriz de diseño, los datos están distribuidos en las filas, entonces tenemos la componente 2 del dato 1, la componente 2 del dato 2, la componente 2 del dato 3. Vamos a sumar todas esas componentes 2 y dividirlas entre el número de elementos en el mini lote. Lo mismo vamos a hacer con la componente 1, vamos a sumar toda esta columna, por decirlo así, de la matriz X, y lo vamos a dividir entre M para obtener quién es el promedio de la primera componente, así con la segunda, con la tercera, con todas las n componentes que tenga los datos de entrada X. Eso lo podemos, bueno, esa sería el valor promedio con el que calcularíamos este mu que está por acá. Tenemos que calcular las varianzas exactamente igual, columna por columna. Y bien, la normalización, lo que vamos a hacer es prácticamente tomar cada componente i de cada vector, le vamos a restar la iésima componente de la media y lo vamos a dividir entre la desviación estándar correspondiente a ese componente. Eso sería entonces el iésimo componente normado.
Todo esto se puede sintetizar en una sola ecuación para hacer el cálculo de absolutamente todos los datos en esta matriz. Decimos que la matriz del mini lote normalizada va a ser igual a la matriz original menos, aquí hacemos el producto externo de 1 por la media. Lo que nos está haciendo esto es colocando el vector de media como fila hasta mu n, y este vector así como fila lo vamos a replicar m veces hacia abajo con este 1 hasta llegar a exactamente el tamaño que tiene x, y vamos a restarlo, por decirlo así, le estamos restando mu a todas las componentes, y después eso lo vamos a escalar por el inverso de la desviación estándar, donde sabemos que si esto es una diagonal, lo que va a hacer esto es escalarnos cada una de las columnas en este momento, por estar esto al lado derecho, y entonces con eso logramos exactamente esto en un solo paso. Para calcular mu, es lo que acabamos de decir también, de una forma sintética lo podemos representar como 1 transpuesto multiplicado por x, que lo que hacemos con esta operación es sumar absolutamente todas las filas y lo dividimos entre m. Con eso ya obtenemos mu, de hecho esto sería mu transpuesto porque esto nos da un vector fila. Y para calcular la varianza podemos usar las técnicas que hemos presentado anteriormente en el curso, donde aquí vamos a ir fila por fila haciendo el producto de Schur o el producto de Hadamard, que es punto a punto cada uno de los vectores. O sea, esto lo que nos dice es eleve al cuadrado cada componente de los vectores, sume todos esos cuadrados, sáquele el promedio a los cuadrados, esto es en otras palabras el valor esperado de las filas, y réstele el cuadrado de la media. Con eso obtenemos la varianza. Aquí ya estamos haciendo una división por las varianzas. Si tenemos la mala suerte de que una de las componentes de los vectores de entrada no varía nunca y la varianza entonces se hace 0, se hace una constante, por alguna razón el sensor que mide eso es constante o lo que sea que haya pasado, entonces para evitar esta división por 0 le vamos a sumar a todas las componentes un epsilon, que es un número pequeño, de tal modo que el sistema pueda hacer esta división sin problema. Bien, si nosotros tenemos el set de datos completo, con los m datos que tenemos de entrenamiento completos, digamos que entonces las medias que calculamos aquí para cada columna estén dados por este mu estrella y la desviación estándar por sigma. Conforme el m de nuestro mini lote crezca, los mu's que estimamos para los mini lotes van a converger a estos mu's estrellas y lo mismo la desviación estándar. Pero sin embargo, como estamos usando solo un subconjunto del total de datos para estimar mu y sigma, obviamente estos no van a ser exactos y van a variar. Ese efecto, aunque parece indeseado, resulta que tiene efectos muy positivos a la hora de entrenar. Porque al estar estimando mu y sigma que van a estar variando, lo que va a hacer es agregarnos ruido a esa estimación. Y ese ruido que va a estar dado por la diferencia entre el valor que estamos estimando en este momento con el mini lote actual y el valor que debimos haber estimado, esa diferencia lo vamos a caracterizar como ruido. Este ruido va a actuar como regularizador. Este término lo vamos a ver con mucho más detalle en clases posteriores, en el proceso de regularización, donde regularizar es son técnicas, el conjunto de técnicas que nos permite restringir un poco más los pesos con otra información para evitar que el sistema se sobreajuste. Esto lo vamos a ver con mucho más detalle después. Baste ahora decir que esta introducción de ruido por hacer una estimación parcial de la media de la desviación estándar nos mete un ruido que actúa como regularizador, lo cual es positivo, es decir, estamos evitando indirectamente tener sobreajuste. Si nosotros usamos mini lotes cada vez más grandes, como estos términos se hacen cada vez más parecidos, el ruido va a ser cada vez menor y por lo tanto se reduce ese efecto de regularización. Pero en la práctica moderna, como tenemos siempre conjuntos de datos muy grandes para cosas que hacemos con aprendizaje profundo, entonces siempre vamos a tener que usar un mini lote que es relativamente pequeño respecto al conjunto grande, y entonces vamos a tener ese ruido que nos regulariza. Esto que acabamos de ver, la normalización por lotes, es solo un tipo de normalización. Hay otro montón de estrategias de normalización, algunas más caras computacionalmente pero más estables.
otras más rápidas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos hacer emblanquecimiento, que esto lo vamos a ver cuando revisemos el análisis de componentes principales. Podemos usar capas opcionales de escalamiento y bueno, cosas que aprende el sistema mismo a la hora de normalizar. Hay un montón de técnicas que podemos hacer. Hasta ahora vimos cómo normalizar los datos en el proceso de entrenamiento. ¿Qué hacemos entonces cuando vamos a predecir? Es decir, yo ya durante el entrenamiento yo estimé ese sigma y ese mu con el cual normalicé, pero cuando yo vaya a predecir, necesito que esta capa me reste, bueno, haga el proceso que acabamos de hacer, que para cada componente de X le reste el mu y lo divida entre sigma y. Pero yo no tengo, cuando estoy prediciendo y alguien me da un dato, yo solo tengo ese dato. Entonces, ¿qué uso de mu y qué uso de sigma? Entonces, vamos a ver, eso es en realidad un problema, pero lo que vamos a intentar es estimar quiénes son, durante el proceso de entrenamiento, quiénes serían sigma estrella y mu estrella, o sea, el sigma total. Y lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que vimos en procesos de optimización. Prácticamente lo que vamos a usar es un filtro paso bajos sobre las estimaciones de mu y sigma. Es decir, durante el entrenamiento presentamos un mini lote y ese mini lote, digamos que llamemos aquí con este superíndice I, ¿cuál mini lote estoy usando? Entonces con el iésimo mini lote estimé una media y una desviación estándar. Presento el segundo mini lote y ese segundo mini lote me va a dar una media y una desviación estándar. Entonces lo que voy a usar, si recuerdan esta estructura de alfa por el mu que estoy estimando en este momento y el mu que acabo de estimar para precisamente este mini lote, los puedo con esta expresión prácticamente lo que estoy encontrando es una versión filtrada, una versión paso bajo, una media ponderada exponencial. De hecho es el término con el que se usa eso, pero bueno, desde la perspectiva de procesamiento de señales estamos aplicándole un filtro paso bajo a la secuencia de mus estimados por minilote, lo que quiere decir que este es como un promedio de los promedios y este es un promedio de las desviaciones estándares que he venido estimando. Entonces, de nuevo, durante el proceso de entrenamiento yo voy estimando estas cosas y las voy filtrando. Y la capa de normalización va a aprender quiénes son estos valores y los va a tener por ahí. De modo que cuando yo vaya a usar la red para predecir, lo que voy a usar son exactamente estos mu tilde y sigma tilde para estimar el valor normalizado que le pasaría a la siguiente capa. El último tipo de capas que vamos a ver son las funciones de pérdida, que se pueden implementar como una capa. Ya vimos estos tres tipos de subcapas, las capas de combinación como la capa totalmente conectada o la capa convolucional, las capas de activación como el sigmoide, ReLU, etcétera, etcétera. Acabamos de ver las capas de normalización, que lo único que tienen que hacer es asegurarse que cada una de las componentes de estos vectores a la entrada tengan una varianza y una media conocidas, usualmente media 0 y varianza 1 es lo que vamos a perseguir que haga esta capa de normalización. En el proceso de propagación hacia adelante, en el entrenamiento, vamos a presentar un mini lote. Estos vectores de entrada van a ser modificados en todo el grafo computacional hasta darnos la predicción de la red, que es en realidad lo que andamos buscando, o sea, es el sistema que vamos a usar para predecir. Pero para el entrenamiento necesitamos comparar estas predicciones con los valores que tenemos en el entrenamiento. Estas son las etiquetas, o sea, lo que nos da el usuario con un set de X y de Y, donde para cada vector en la fila de X hay una fila en Y que nos dice cuáles son las salidas. En clasificación, estas salidas van a ser usualmente codificadas one hot, o sea, vamos a tener la salida que nos va a decir si esto es la clase 2, entonces esta salida debería ser así, este vector es el que va a estar en el Y.
Bien, pero la red nos va a predecir algo que no va a ser exactamente este 0, 1, 0, 0, va a ser, no sé, .5 y .6 y .1. Y entonces de la diferencia de lo que queremos y lo que nos está dando la red, yo calculo el error. Con ese error vamos a retropropagar, quiénes son los gradientes aquí de J respecto a estas entradas, para que en el proceso de retropropagación ese error permita encontrar quiénes son estos cambios de los pesos que es nuestra tarea. O sea, nosotros queremos en el descenso de gradiente ir aplicando estos pesos iterativamente, de forma que encontremos quiénes son los pesos óptimos que me hacen que esta función de error sea lo más pequeña posible. Entonces tiene todo el sentido del mundo implementar esta función de error igual como capa, e internamente los marcos de trabajo como TensorFlow lo hacen así, aunque esconden un poco el proceso por otras razones más de simplicidad para producir información de depuración y otros detalles que no voy a mencionar aquí, pero en principio computacionalmente por debajo eso está implementado como cualquier otra capa. Cada tipo de problema va a tener una función de error específica. Hay muchísimos problemas que tienen funciones de error estándar. Dentro de esas funciones de error estándar están el mean square error, o sea, error cuadrático medio. Tenemos el mean absolute error. No lo vamos a ver aquí, pero en realidad sería muy simple de derivar. Y tenemos otro montón. Nosotros vamos a ver ahora el mean square error y la entropía cruzada como ejemplos particulares. Vamos a ver la forma genérica que tienen estos tipos de errores. Usualmente lo que vamos a tener es para todos los datos en el set de entrenamiento o para todos los datos que estén llegando en el minilote en ese momento, voy a calcular pérdidas por dato, donde esas pérdidas por dato van a ser una función que va a recibir siempre el dato de entrenamiento y va a recibir el dato predicho. Es decir, esto es lo que la red neuronal nos está prediciendo, que usualmente esa predicción la vamos a denotar con este techito que está por acá, para tenerlo de una forma más simple. Entonces, la función de error total lo que vamos a hacer es acumular por medio de una suma los errores que vamos a medir de alguna forma entre el valor predicho y el valor de entrenamiento. Entonces de nuevo vamos a ver dos, vamos a ver el error cuadrático medio y la entropía cruzada. El error cuadrático medio es muy parecido a lo que hemos venido usando, o sea, si recuerdan lo que hemos estado haciendo siempre es restando. De nuevo esto es entrenamiento, esto es predicción, y lo que vamos a hacer es a qué distancia está el vector predicho del vector de entrenamiento y vamos a elevar al cuadrado. La razón particular de eso es para no tener que estar calculando raíces cuadradas. Si nosotros vemos esta suma de la norma euclidia al cuadrado, es exactamente lo mismo que calcular la norma de Frobenius de la resta de la matriz de predicciones completa, o sea, en la que cada fila de esta predicción corresponde a una fila del minilote X. Y estas son las etiquetas de entrenamiento, y entonces esto nos simplifica bastante el cálculo. Podemos demostrar fácilmente que el gradiente de J respecto a Y, si recuerdan, tenemos la capa que mide el error. Esta capa va a recibir Y predicho, va a recibir Y de entrenamiento y nos va a producir J. Usualmente aquí vamos a empezar con la derivada J respecto a J, que eso va a ser 1, y aquí vamos a pasar o vamos a querer tener la derivada de J respecto a Y predicho. Esta derivada de J respecto al Y predicho va a ser 2 entre M por Y predicho menos Y. Este es el gradiente que vamos a retropropagar a las capas anteriores, que con esta estructura de grafos computacionales en realidad no nos interesa que vayan a hacer esas capas con esta información que le estamos pasando. Ya eso es problema de cada capa, cómo lo manipulan. Un detalle muy importante, porque es uno de los errores más frecuentes cuando la gente empieza a hacer redes neuronales, es asegurarse que lo que yo tengo como etiquetas para el dato de entrenamiento sea compatible con las capas justo antes de esta. O sea, yo tengo la capa de activación final, de esa capa de activación sale Y predicho, y este Y predicho va a entrar a la capa esta de error o de pérdida. Lo que yo tenga aquí de datos de entrenamiento
y lo que esta función de activación me produzca tienen que tener exactamente la misma naturaleza. Es decir, si estos datos que yo predigo, yo uso aquí un sigmoide, por ejemplo, este sigmoide va a hacer que cada una de las componentes vaya a ir de 0 a 1. Entonces tengo que asegurarme que mis datos de entrenamiento tienen como etiquetas valores de 0 a 1. En ocasiones la gente tiene estos datos de entrenamiento de 0 a 1 y pone aquí algo como un tangente hiperbólico, que vimos que el tangente hiperbólico produce salidas de menos 1 a 1. Eso no tiene sentido, porque entonces vamos a estar obligando a la red, o sea, le estamos diciendo que hay un error muy grande cuando espero una salida 0 y esta cosa me da un menos 1, y esta red va a tener que ver cómo ajusta que los sigmoides le den 0 para que el error se mantenga pequeño, y eso es complicar el funcionamiento de la red mucho. Entonces tenemos que asegurarnos que si aquí tenemos salidas que van de menos 1 a 1, pues que los datos, las etiquetas de entrenamiento también vayan de menos 1 a 1, o si las salidas van de 0 a 1, pues que las etiquetas aquí vayan de 0 a 1. La otra función de error que queremos revisar es la entropía cruzada. No voy a entrar en detalles porque en realidad hay bastantes detalles que ver aquí. En general, esta entropía cruzada se las menciono porque es la función de error que funciona mejor cuando tenemos una salida de softmax como última capa. Recuerden que softmax, la idea es que me produzca una salida que es una distribución probabilística, o sea, la suma de todos los valores en todas las salidas de una capa softmax va a dar 1. Lo que está significando cada salida softmax es cuál es la probabilidad de que la entrada que le metimos a la red inicialmente corresponda a la clase que esta salida representa. O sea, esto es la probabilidad de que esto represente a la clase 1. Cuando usamos, por ejemplo, sigmoides, eso no es cierto, porque la suma de las salidas de las sigmoides no necesariamente va a dar 1, y eso no es una probabilidad. Pero en softmax sí podemos hacer esa aseveración. Y si esto es una distribución probabilística, entonces podemos usar conceptos que se derivan de la teoría de la información, como la entropía cruzada. De hecho, para usar entropía cruzada, estas capas necesitamos asegurar que esto sea una distribución probabilística. Es otro error muy frecuente que como la entropía cruzada tiene tan buenos resultados en la literatura, la gente lo use sin asegurarse de que esto sea una distribución probabilística. Si uno hace esa mala combinación de que mete aquí una salida que es cualquier cosa menos una distribución probabilística y le pone una capa de entropía cruzada, los resultados usualmente no tienen ningún sentido. Entonces, de nuevo, para usar la capa de entropía cruzada hay que asegurarse que esta capa sea softmax o cualquier otro tipo de capas que no hemos visto aquí, pero hay otros tipos de capas que me produzcan distribuciones probabilísticas. ¿Qué es esta entropía cruzada? Esta sería la función de error. Vamos a ver, esta entropía cruzada que vamos a ver aquí es lo que usaríamos como este J sub i. Entonces esto sería como el J sub i de y. Y se define de esta forma. Tenemos que ir componente por componente. Esto sería y sub k por el logaritmo de y sub k predicho, que viéndolo como vectores directos es el producto punto de y por el logaritmo del y predicho, donde este logaritmo lo estamos aplicando elemento por el elemento. La entropía cruzada no es simétrica, o sea, no es lo mismo la entropía cruzada de y con y predicho que la entropía cruzada de y predicho con y. Y este orden que está aquí es absolutamente necesario. En la realidad, nunca vamos a tener una red que nos prediga que exactamente tal salida va a ser 1 y que el resto sean 0. Las predicciones van a llegar cerca y muy cerca eventualmente, pero nunca van a alcanzar los valores exactos. Y vean que aquí tenemos el logaritmo de este valor predicho. Si lo tuviéramos exacto, o sea, si lo tuviéramos al revés, que fuera la entropía cruzada de y predicho con y, aquí estarían los y's. Lo que quiere decir que tenemos muchos ceros y solo un 1, y el logaritmo de 0 es menos infinito, entonces eso no puede funcionar. Esa es la forma de recordar qué es lo que tengo que usar. Aquí tiene que ir el predicho para que nunca sea 0. Prácticamente la red nunca va a lograr que ahí nos dé un 0, y esta es la forma entonces de calcularlo. Con esto terminamos la lección 12.
en la que necesitamos 3 videos. En el primer video vimos capas de combinación, la capa totalmente conectada y la capa convolucional. En el segundo video vimos capas de activación con capas simples como el sigmoide, el tangente hiperbólico, ReLU, CeLU, ELU y otras más. Y vimos softmax como capa compuesta. En este video vimos el proceso de normalización y 2 funciones de pérdida como ejemplo. Hay otras funciones de pérdida muy utilizadas. Este es el mean square error, o sea, error cuadrático medio. Una muy usada también es el error medio absoluto. En vez nosotros de ver la diferencia entre el valor predicho y el valor de entrenamiento, lo hacemos pero en el espacio L1. O sea, tomamos cada componente y en vez de elevarlo al cuadrado le sacamos el valor absoluto. Y este es el mean absolute error. Esto tiene mucho más aplicaciones con imágenes donde la salida tiene que ser una imagen, o en aplicaciones donde hay algún significado geométrico y nos interesa castigar mucho incluso errores pequeños. El mean square error no castiga muy bien errores pequeños porque al elevar al cuadrado los errores pequeños se hacen más pequeños de la cuenta. Y entonces en la suma final eso no tiene mucha importancia. Este le da más importancia al detalle. Y ahí van a encontrar ustedes muchas otras funciones de pérdida en el transcurso de sus carreras.